¿Cómo están? Bienvenidos a Cobertura, este espacio para construir desde el periodismo independiente. Les saluda Judith Prada en Santa Cruz. En esta edición de Cobertura vamos a hablar de un libro que va a ser presentado y el cual, por supuesto, ha demandado la total atención en la investigación de uno de los principales autores, que es el periodista, docente y escritor Rafael Archondo, a quien le damos la bienvenida desde México porque vamos a hablar sobre un barril de pólvora. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido a Cobertura. Gracias, Judith, un abrazo para ti, y lo más interesante de todo es que ese abrazo se va a poder materializar pronto, el viernes 14 de octubre, cuando seguramente nos encontremos por ahí en Santa Cruz. Así será y estaremos esperando, incluso todo el equipo de producción de Cobertura, porque hemos estado a lo largo de estos 2 años platicando, conversando sobre temas importantes en el país, y tu mirada siempre ha sido valiosa para nosotros y para nuestra audiencia, aun cuando estás en México, pero siempre estás atento de la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Rafael, sobre un barril de pólvora, la obra. Empecemos por el título. Sí, empecemos por el título, claro que sí. Sobre un barril de pólvora, bueno, es una expresión muy común que a veces se dice, ¿no? Cuando uno ha estado en riesgo, uno ha estado en peligro, uno ha estado sin saberlo, a veces en una situación vulnerable, pues dice, ¿no? He estado sobre un barril de pólvora, o vamos a estar sobre un barril de pólvora. Esta es una expresión que Hernán Siles Suazo utilizó muchas veces en su vida. Quienes hemos investigado su vida, estoy hablando de mi persona, Rafael Archondo, y de Isabel Siles Ormachea, que es la hija menor de don Hernán. Hemos encontrado que don Hernán decía esto muchas veces, ¿no? Se daba cuenta de que había vivido una situación de riesgo, a veces después de unos meses, y decía, he estado aparentemente sobre un barril de pólvora. Entonces nos gustó mucho la frase, sobre todo por la frecuencia con que se dijo, y nos está mostrando a un Siles Suazo que efectivamente se podría calificar como un héroe trágico, ¿no? No sé si el concepto tal vez es familiar, pero generalmente a los héroes siempre les va muy bien, y don Hernán era una persona que, a pesar de ser héroe, ¿no? Vivió o sufrió muchas tragedias, podríamos decir, o sea, formó parte de situaciones muy incómodas, muy difíciles, donde se impuso el sacrificio personal. Siles Suazo en nuestra historia fue una persona que se sacrificó las veces que fuera necesario por un proyecto personal, por un proyecto colectivo, por el bien común, se podría decir, y creo que de alguna manera sobre un barril de pólvora está más o menos describiendo las situaciones particulares por las que atravesó a lo largo de sus 83 años de vida. Hernán Siles Suazo fue soldado, combatió en la Guerra del Chaco, estudió, fue abogado, luego fue exiliado. De hecho, ese paso entre el exilio de uno a otro país, luego volvió al país, tuvo ese vínculo con el MNR, las elecciones, aunque no pudo lograr ingresar y gobernar en el año que él ganó, ¿no? Hay toda una secuencia en este hecho, y octubre para todos los bolivianos tiene un significado muy particular, Rafael. Así es, bueno, yo te diría que Hernán Siles Suazo es una de las pocas personalidades públicas que tiene una doble importancia, ¿no? Por un lado, encabezó la Revolución Nacional del 52, condujo la insurrección de abril de ese año, y también estuvo en la primera fila, fue el protagonista de la instalación de la democracia en Bolivia. Entonces, te diría que el libro sale justamente 70 años después del 9 de abril del 52 y 40 años después del 10 de octubre de 1982. Entonces, digamos que este 2022, por 2 razones y también por el paso histórico que tuvo Siles Suazo en Bolivia, se puede, digamos, analizar de esta doble manera, en esta doble mirada, podríamos decir. Por eso el libro es un libro difícil, es un libro complejo en el sentido de que analiza 2 procesos, pero creo que tiene esa virtud de encontrar también las conexiones entre los 2 procesos. La instalación de la democracia está muy ligada a la Revolución Nacional, y entonces Siles Suazo es, digamos, la línea que recorre, ¿no?, esos 2 momentos, y por eso resulta interesante analizar su vida, básicamente. Y como tú decías, bueno, por supuesto, él ganó las elecciones del 78, del 79 y la del 80. El golpe de Estado de García Meza postergó su ingreso a la presidencia en 2 años, y en el caso del 52,
tenemos algo similar, aunque relacionado mucho más con Víctor Paz. Víctor Paz ganó las elecciones del 51 y un golpe de Estado igual, el 15 de mayo del 51, postergó también la llegada del MNR al gobierno durante pues, casi un año prácticamente, hasta el momento en que Siles Suazo le entrega la banda presidencial a Paz Estenssoro. Es interesante también que Siles lo hace siempre con Paz, ¿no? Entregó el 15 de abril del 52 la presidencia a Paz Estenssoro, luego el 60 también le volvió a entregar la presidencia cuando Paz Estenssoro fue el relevo ganando las elecciones, y el 85 también Siles Suazo le entregó la presidencia a Paz Estenssoro en los 3 momentos en los que ocupó la jefatura del Estado. Rafael, cuando se conocen los pasos, se va viendo y recordando parte de lo que fue esta historia, en Santa Cruz tiene un capítulo, sí, y suena todavía cuando se habla de la masacre de Terebinto. Correcto, Judy. Algunas personas me decían, no vayas a Santa Cruz, Rafa, porque en Santa Cruz no lo quieren a don Hernán y va a haber conflictos y va a aparecer algún falangista que va tal vez a rechazar, digamos, el libro. Y yo dije, no, o sea, Santa Cruz, si a algún lugar es necesario ir y con quien más vale la pena en este momento dialogar es con los cruceños, ¿no? Justamente por el capítulo que tú decías. Y la razón es la siguiente. Y en efecto, Siles Suazo ha sido muy desprestigiado en Santa Cruz por su actuación pública cuando fue presidente por primera vez entre 1956 y 1960. Fueron años difíciles para Santa Cruz, muy duros, pero también yo te diría muy productivos, porque fue en ese periodo de gobierno cuando Santa Cruz consiguió el 11% de las regalías, ¿no? Ese famoso 11% que tiene un monumento a Melchor Pinto Parada y que tiene, digamos, casi es un hito del despegue de Santa Cruz como región de desarrollo, de progreso, de trabajo. Entonces es muy curioso y muy paradójico que sí les haya quedado desacreditado ante muchos cruceños y al mismo tiempo haya sido en su gobierno cuando Santa Cruz consigue esta enorme conquista. Y todo tiene que ver, como tú bien lo decías, con Terebinto. En Terebinto murieron 4 cruceños importantes que formaron parte de un alzamiento, que en esa época en Santa Cruz estaba, digamos, muy de moda levantarse en armas contra el centralismo, y efectivamente durante el gobierno de Siles también sucedió aquello, y efectivamente hubo 4 víctimas mortales que fueron en cierto sentido asesinadas por las milicias campesinas que llegaron a Santa Cruz y que dejaron, como sabemos, un mal recuerdo. Fue un conflicto muy serio, muy profundo, donde participó Luis Sandoval Morón, don Lucho, donde Siles tuvo que sacar a don Lucho de Santa Cruz para calmar los ánimos. Fue un momento también de división de la falange. Óscar Únzaga de la Vega estuvo en contra del alzamiento falangista, y eso también lo precipitó a hacer un alzamiento en La Paz en 1959. Esa falange dividida entre cruceños de falange y falangistas en general, ¿no? Es decir, fue un momento complejo, difícil, duro, y Siles Suazo volvió a mostrar ahí sus quilates. Cuando la situación se puso muy compleja, Siles Suazo tomó un avión y llegó a Santa Cruz cuando nadie lo esperaba. Se sometió al abucheo, a los gritos y a las quejas en la plaza. Hizo la promesa que luego cumplió de entregar el 11%, y efectivamente, a pesar de Terebinto y a pesar de todo, se hizo esa entrega, ¿no? del 11% de las regalías. Un dato más, Siles Suazo era entre los movimentistas quizás el que más se acercó a los sectores que estaban en contra del MNR o que criticaron, digamos, en general las acciones del MNR. Fue muy amigo de Óscar Únzaga de la Vega, es algo que muy poca gente conoce. Compartió el exilio en Santiago con él, pero también fue muy amigo de don Melchor. Él consiguió como presidente que don Melchor regresara, porque él salió huyendo en el momento en que se hizo este alzamiento falangista, y Siles Suazo se daba perfecta cuenta que don Melchor no estaba de acuerdo con el alzamiento armado, que una cosa era la Unión Juvenil, a cargo de Carlos Valverde Barberí, y otra cosa era el Comité Cívico, que era algo más institucional, y logró que en unos meses don Melchor regresara de su exilio, digamos así. Y bueno, podría decirte que en honor a la verdad, Siles Suazo cuidó siempre tener una buena relación con Santa Cruz. No lo logró efectivamente, incluso durante su campaña con la UDP no pudo aterrizar una vez en Santa Cruz, ¿no? Tomaron el aeropuerto para que no aterrizara. Pero bueno,
está esa relación complicada y creo que va a ser muy interesante el viernes 14 conversar sobre esto con nuestros panelistas, hablar con Raimi Ferreira, con el general Gary Prado, con Gisela López, con Maggie Talavera, que van a estar ahí. Y seguramente vamos a profundizar esto y vamos a ver cuán culpable o no fue Siles de esta mala relación que tuvo él como persona con Santa Cruz. Por supuesto que el destino que tuvo Óscar Únzaga de la Vega todavía eso queda, es algo que no se olvida y que tiene muchas lecturas, ¿no? Y que hay diferentes formas como se ha interpretado. En el libro hay un capítulo aparte sobre lo que ocurrió en ese momento. Totalmente, totalmente. Hay quien lo ha leído y me ha dicho, esta parece esta novela policial, ¿no? En relación al capítulo precisamente del 19 de abril del 59, cuando un grupo grande de falanges se subleva en La Paz, ¿no? Es un alzamiento solamente en La Paz, que ya no cuenta con el respaldo pleno de Falange en Santa Cruz, pero que lo encabeza de forma un poco porfiada el propio Óscar Únzaga el día de su cumpleaños, ¿no? Él esperaba el día de su cumpleaños proclamarse como presidente y organiza este alzamiento que se hace a plena luz del día. Es algo realmente insólito porque pues cuando hay una conspiración generalmente se usa la madrugada, ¿no? Cuando todos están, digamos, desprevenidos. Pero en ese momento, aunque era domingo, las Fuerzas Armadas y la policía estaban totalmente en alerta y el levantamiento falangista duró unas pocas horas, ¿no? Comenzó después de una misa a las 10 de la mañana, es una cosa de locos, ¿no? Porque Únzaga va a la misa y sale ya para dar el visto bueno, digamos, para el inicio del alzamiento. Y bueno, ha habido mucha especulación sobre si hubo traición o no por parte del general Obando, que dirigía las Fuerzas Armadas, o de parte del digamos, comandante de la policía. Se dice que Únzaga conversó con ambos y que eran parte de la conjura. Sin embargo, en el momento del alzamiento, ya ni Obando ni el jefe de la policía están de su lado, ¿no? Se ponen justamente en contra y reprimen el alzamiento. Ahí sí yo te diría que a diferencia de Vinto hay muchos muertos. Realmente es una mañana y una tarde sangrientas, donde el propio Únzaga se quita la vida al ver el fracaso del alzamiento, se da cuenta que ha llevado a mucha gente a la muerte, siente tal vez arrepentimiento por estas acciones apresuradas, siente mucho pesar porque después de tantos intentos finalmente no lo logra, y pues como tú sabes hay la discusión que también acompañó a Bush sobre si Únzaga fue asesinado o se suicidó, ¿no? En el capítulo pues se tienen todas las evidencias de que fue un suicidio, cosa que fue ratificada por testigos que estuvieron en la casa donde finalmente él y su compañero de lucha, Hugo Achá, se intercambian disparos y se quitan la vida. Te podría decir, para cerrar un poco el capítulo, que Siles Suazo llora. Es uno de los momentos en que lo ven llorar, ¿no? Porque él no quería que algo así sucediera, por supuesto. Únzaga había sido su amigo, había compartido con él ideas, no solamente una amistad, sino ideas. Falange era parte del campo nacionalista y conspiró con Únzaga el día mismo del 9 de abril, ¿no? Es decir, juntos hicieron la planificación para el 9 de abril y Únzaga no quiso seguir, se bajó, digamos así, de la conspiración. Entonces había un doble sentimiento en Siles Suazo. Por un lado, él era el líder en ese momento del MNR, él dirigía el gobierno y tenía enfrente a un jefe de oposición muy radical, muy extremista, podemos decir, y creo que uno de los fracasos en la vida de Siles fue no convencer a Únzaga de que participara de un sistema político. Diría adicionalmente que fue Siles quien cerró los campos de concentración, que había abierto Paz Extensoro en sus primeros 4 años de gobierno. Pues Siles quien dio todas las libertades para que Falange participara en las elecciones del 56, recibió a los 5 diputados en el Congreso que fueron electos por Falange, que era la segunda fuerza política, pero no logró que Falange dejara de conspirar. Rafael, un documento muy valioso. ¿Cuántas hojas tiene el libro? ¿Cuánto tiempo demoró investigar? ¿Cómo es que se reúnen ustedes con Isabel y cómo nace la iniciativa para plasmar ahora en este libro? Entonces, bueno, mira, historia, sí, ¿no? hace tres años Isabel, que vive en Madrid, yo vivo en México,
estaba pensando justamente en caminar esta biografía. Ella pensaba hacerlo con varios autores, tomar varias etapas y encargarles a varios autores distintos momentos, digamos, de la vida de su padre. Ella leyó un artículo que yo escribí en un libro que se publicó en México, donde hablaba yo de la UDP, y me llamó por teléfono. Me llamó por teléfono hace 3 años y me dijo, yo quiero que tú escribas la parte de la UDP. Yo le agradecí de todo corazón porque yo conocí a Siles cuando era niño y tenía mucho afecto y cariño. Conocí también a Isabel en algún momento cuando estudiaba en España, en una maestría en periodismo. Ella trabajaba en la Embajada de Bolivia. Y entonces, bueno, por ahí surgió, digamos así, este reencuentro con ella. Y este es un proyecto familiar, esencialmente. Ella escribe los 3 primeros capítulos. Isabel recorre la infancia de Siles Suazo, su adolescencia, su juventud. Y luego yo tomo la posta y termino hasta su fallecimiento en Montevideo el año 96. Entonces surge de esta manera. El libro fue escrito fuera del país, ¿no? Y ahora regresa al país, que es a donde pertenece. Tiene 500 páginas, tiene más de 100 fotografías, ha sido diseñado por un diseñador gráfico español que se llama Ignacio Rubio, que era el diseñador gráfico del País, del periódico El País de Madrid. Y sale bajo el sello de Plural Editores. Se presenta en Santa Cruz el viernes 14 por la mañana, a las 10 de la mañana, en el Auditorio Marce Rivero de la Gabriel, que queda entre las calles México y Venezuela, y tiene como comentaristas a Reimi Ferreira y Gisela López, por un lado, ¿no? Podríamos decir como en los matches de boxeo, ¿no? En esta esquina, Gisela y Reimi, y en la otra esquina el general Gary Prado y Maggie Talavera, que es nuestra colega periodista. Creo que va a haber 2 puntos de vista ahí interesantes. Ediciones interesante, va. Sí, yo creo que sí. Ellos lo han estado leyendo, nos han hecho el enorme favor de leerlo desde agosto, porque claro, es un libro largo, y efectivamente estamos muy contentos por haber logrado en Santa Cruz ese grupo de panelistas, Maggie, y bueno, hay mucho interés sobre todo de los estudiantes que quieren conocer esta parte de la historia. Hice intentos para que Paula Peña estuviera, porque ella es la historiadora cruceña, digamos, por definición, pero no podía. Sin embargo, de todas maneras, yo creo que más que a presentar el libro, yo voy a ir a escuchar y a aprender de lo que digan los panelistas. Rafael, muy interesante, por supuesto, y una manera también para seguir repasando parte de lo que fue la historia. Además, la prolijidad con la cual se han debido escribir, o sea, la narrativa, de manera que sea lo más ágil y llame, por supuesto, no solo la atención, sino que nos permita también reflexionar a todos. Digo esto porque fue todo un pasaje desde hace muchos años que vivimos con una frágil democracia y mira ahora tantos años, décadas y todavía estamos en un momento de turbulencia, ¿no? ¿Qué pasa en Bolivia? Pues mire, yo he aprendido mucho del presente mirando esto que ocurrió en el pasado, ¿no? Hay cosas muy interesantes que realmente llaman la atención. El MNR se parece en muchos sentidos al MAS. Sin embargo, es un partido que finalmente a lo largo de su trayectoria consiguió ganarse el corazón de los cruceños. Fue una fuerza muy importante en Santa Cruz, incluso después de la muerte o de la salida de la vida pública de Víctor Paz. Es interesante esa trayectoria, ¿no? Esos orígenes muy occidentales, digamos, muy en el centralismo que tuvo el MNR como todos los demás partidos, y cómo también Santa Cruz fue jalando al MNR hacia sus intereses. Creo que el MNR es también autor del desarrollo cruceño, en gran medida por la inauguración de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, por todo lo que se hizo en general en este proceso. Creo que uno de los grandes logros del MNR fue integrar a Santa Cruz a la economía nacional. Y yo te diría que en estos tiempos donde ya no tenemos la Guerra Fría, aunque aparece a ratos, ¿no?, retratada un poco en la guerra en Ucrania, ahora que ya no hay la Guerra Fría, yo siento que la Revolución Nacional del 52 puede ser valorada en todo su esplendor, ¿no? Porque cuando nació la Revolución Cubana, pocos años después apareció, perdón, cuando nació la Revolución Boliviana, poco tiempo después apareció la Revolución Cubana, ¿no? Y la Revolución Cubana, en cierto sentido, nos hizo sentir a los bolivianos inferiores. Parecía que Fidel Castro iba más lejos, iba mejor, tenía un proyecto político mucho más abarcador que nuestra Revolución Nacional,
que ya no se veía tan lozana ni tan espléndida como debió haber sido. Y en parte, pues nos sentíamos con un cierto sentido de inferioridad, ¿no? Ya cuando cuando enviaron al Che Guevara a querernos explicar cómo se hace una revolución, y finalmente Che Guevara terminó fracasando, ya la revolución nacional estaba en su momento más difícil, ¿no? Con Barrientos en el gobierno. Pero creo que ahora podemos decir, la revolución nacional boliviana logró muchas más cosas que la revolución cubana. Consiguió objetivos efectivos como el reparto agrario, como el voto universal, como la integración de Santa Cruz, y sobre esa base nada de lo que hoy está pasando de bueno se puede explicar sin la Revolución Nacional. Entonces yo creo que el MAS es también producto de ese proceso, de ese empoderamiento del mundo campesino, del mundo sindical campesino, que es el que organiza el MAS en 1995, y bueno, también tenemos ahí las perversiones autoritarias de las que hemos hablado en tu programa tantas veces, ¿no? El MNR se divide en el 71 y gracias a esa división entre Siles y Paz, esa es la única y verdadera división, porque creo que la salida de Lechín o la salida de Guevara no marcaron una división realmente, solo cuando Siles y Paz se separan en el 71, porque un cruceño irrumpe como Banzer, ¿no? En la historia del país. En ese momento se dan las condiciones, te diría Judith, para la democracia. Porque si el MNR concurría el 78, el 79 y el 80 unido a las elecciones, probablemente hubiera ganado de forma aplastante y no hubiera habido otras organizaciones, no hubiera habido el ingreso de nuevos bolivianos a la vida democrática. Yo te diría, para hablar del presente, que para que la democracia prospere no es, digamos, aconsejable que haya un actor predominante, que haya un solo partido, que la oposición esté prácticamente desaparecida. Eso no es bueno, y lo hemos aprendido con la historia del propio Siles, ¿no? 2 MNRs divididos, el MNRI con el MIR, con el Partido Comunista, el MNR de Paz Extensoro con el otro Partido Comunista, con el PRA, con la Democracia Cristiana. Eso nos dio democracia el 82, ¿no? Que hubiera varias opciones y los bolivianos pudiéramos elegir, que no hubiera un actor dominante que se adueñara de todos los espacios de poder imaginables. Y creo que ahora en las pugnas internas del MAS parecería que estuviéramos viendo algo similar. No lo sé, no sé si eso sucederá, pero yo te diría así en términos generales que una democracia se construye primero con pluralismo y que eso es lo que en este momento está amenazado en el país. Saber dividir, saber escuchar al que piensa diferente y no escamotear el voto de la voz de los ciudadanos en las urnas, gobernar sin una hegemonía dominante y aplastar al adversario, pareciera que son hechos que se vuelven a repetir y es parte de lo que está pasando en Bolivia. Ahora la situación se pone más compleja, ya yendo a nuestra realidad. Corre un tiempo después de un cabildo que se ha realizado y en el cual la población se ha manifestado. Hay 21 días que se dieron de plazo para que el gobierno confirme la posibilidad de realizar el censo del año 2023, el primer trimestre. Toda esta situación, ¿cómo lo ves, Rafael? Pues yo siento que Santa Cruz tiene efectivamente una preocupación clara, que sin embargo no parece ser compartida por el resto del país. Eso es lo angustiante de este momento, la soledad de Santa Cruz, que sin embargo es una soledad bastante firme, es decir, se observa que hay una clarísima unidad regional interna y que en ese sentido Santa Cruz no tiene complejos, ¿no? A la hora de decir lo que piensa, aunque sienta que a lo mejor los demás departamentos no lo acompañan, ¿no? Creo que esta es una tónica que se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años. A mí, con la biografía de Siles, me tocó verlo cuando se luchó por las regalías del 11% en la década del 50. Es increíble cómo Santa Cruz logró conquistar a todos los representantes cruceños, incluidos los del MNR. Fueron los propios legisladores cruceños del MNR los que plantearon esto, y a ellos no les importó enfrentarse al presidente Siles, al partido
al conjunto de la nación que estaba totalmente subyugada y enamorada del MNR, ¿no? Para plantear una reivindicación regional, ¿no? Y lograron efectivamente en esos inicios, digamos, de la lucha cívica con don Melchor, consiguieron este objetivo y beneficiaron indudablemente a todas las regiones petroleras a futuro, ¿no? Aunque esta decisión la tomó el presidente Bush, fue apenas en los años 50 cuando se hizo efectiva. Yo creo que algo parecido está sucediendo. Muchos líderes de la oposición simplemente son indiferentes a este asunto del censo. Creo que hasta el propio alcalde de Santa Cruz no está tan de acuerdo con esta lucha. Y sin embargo, está el cabildo, está la enorme concentración popular que hemos visto la semana pasada. Y entonces, bueno, pues yo simplemente ahí tengo la esperanza de que Santa Cruz rompa ese aislamiento, ¿no? Que consiga explicar al resto del país, como lo ha hecho tantas veces, por qué hay que seguir este camino, y que nuevamente vuelva a haber una identificación, que no es fácil de lograr efectivamente, pero Santa Cruz logra esto con una cohesión impresionante, ¿no? Es decir, es la envidia de muchos ciudadanos en el país ver cómo hay una identidad, ¿no? Tan aglutinadora y tan poderosa. Y bueno, ojalá el gobierno sepa escuchar, sepa entender que el que Santa Cruz esté sola luchando por esto no es un síntoma necesariamente que debe llevar al menosprecio o a la indiferencia, ¿no? Ojalá las autoridades tengan la habilidad de negociar y sepan que es mejor negociar en una posición de fortaleza que hacerlo luego cuando ya la situación, cuando la crisis ha escalado, ¿no? Y yo creo que el libro a mí me ha servido para entender que ni Falange fue fascista, ni Santa Cruz es separatista, ¿no? Esas afirmaciones fáciles que se escuchan bien, digamos, en el occidente, pero que en realidad están falseando la realidad, creo que son las que deberían descartarse, porque no se puede negociar cuando uno de los dos está pensando en algo así, ¿no? Creo que ahí el MAS tiene que ser también leal a sus orígenes. El MAS fue fundado en Santa Cruz y entonces también debería entender que como principal partido político necesita, ¿no?, la unidad nacional y necesita que todos estemos, digamos, en la misma mesa y que no haya nadie, por más solo que esté, que quede fuera. Pero hoy más que nunca se siente la polarización y se siente también cierta intransigencia de uno de los lados, en este caso, porque el censo de población y vivienda pues nos va a beneficiar a todos, ¿no? A todas las regiones. Si situamos el contexto en este momento, Rafael, todavía en una región como es Santa Cruz y varias regiones también, todavía se adolece y hay paupérrimas condiciones en el tema de salud, la carencia en el sistema de salud de los hospitales y una equitativa y justa redistribución económica también podrá mejorar definitivamente las condiciones para la cantidad de ciudadanos, porque definitivamente pareciera que en Santa Cruz está la mayor parte de la región del país y se están haciendo cálculos interesantes de cuántos millones de bolivianos van a vivir en esta región del departamento, de esta región del país. Pero pareciera que también el fin por ahora fuera más político, electoralista y no mirando desde un lado técnico, académico, ¿no?, como se está planteando, científico, porque solo de esa forma se puede hacer el censo. Correcto. Por supuesto que el censo es un tema político, aunque su realización tiene que ver con lo técnico. El contar a los habitantes de nuestro país, sobre todo un país que no tiene un centro hegemónico, sino que tiene varios espacios, digamos, de aglomeración demográfica, es un asunto complicado. Es decir, por ejemplo, en Argentina nadie dudaría que Buenos Aires es el centro, o en el Perú nadie duda que Lima es el centro, ¿no? Sin embargo, Bolivia no tiene un centro específico, tiene varios lugares donde la gente se congrega para vivir y para trabajar y para producir riqueza. Y claro, Santa Cruz ya ha tomado hace tiempo la delantera, y eso implicará redistribuir escaños, implicará redistribuir el presupuesto, implicará hacer justicia con la realidad y efectivamente colocar la inversión pública allí donde están los bolivianos, ¿no? Allí donde están las personas.
Entonces, inevitablemente un censo va a implicar que Santa Cruz ratifique su posición de vanguardia y que otras regiones que han perdido población pues queden colocadas un poco en una situación desventajosa. Pero incluso eso, incluso mirar la realidad así como está, va a permitir también realizar compensaciones. Eh, Hay que sincerarse, pues, es como cuando uno reconoce, ¿no es cierto?, sus virtudes y sus defectos, e incluso si fuera un defecto que Santa Cruz crezca más que los demás, pues eso se lo puede contrarrestar solo sabiendo que eso ha sucedido realmente, ¿no? La única manera de darse cuenta es abriendo los ojos. Entonces sí, es obvio que hay un interés político en postergar, no hay razones para hacerlo. Y Electoralista, ¿no? electoral Parece. también, por supuesto, porque en Bolivia también el modelo plurinacional ha llevado a una hiperrepresentación, sobre todo en los departamentos de las zonas rurales. Es claro que Bolivia es una Bolivia urbana y todo eso tiene que quedar absolutamente claro. Ahora, también hay unos movimientos que se generan para adulterar, digamos, las estadísticas, cuando se convoca a la gente a regresar al lugar de donde salieron para ser censada ahí, lo cual es una forma de hacer fraude, porque te está diciendo que todos los recién llegados a una población, por instrucciones de las autoridades, están viviendo ahí, y no va a ser cierto, sabemos que eso no es verdad. Todo ese tipo de cosas incluso deberían ser consideradas un delito, porque estás adulterando información, es como si llevaras votantes de un lugar a otro, o los cruzaras de la frontera, ¿no? Pero bueno, son estrategias que tienen las regiones para hacer valer, digamos, algo que ya no tienen. Y en ese sentido, pues es triste, ¿no? Que el censo en general se preste a este tipo de manipulaciones electorales. Pero bueno, habrá que seguir viendo y ojalá se pueda llegar a un acuerdo. De lo contrario, me atrevo a decir o a creer que Santa Cruz va a hacer su propio censo, ¿no? Se van a contar los cruceños. No sé si ese dato va a ser confiable para el mundo estadístico, pero quizás, pues, para evitar la confrontación haga falta algo así, no estoy seguro. Por eso es muy importante siempre conocer también el pasado, como mencionabas, para entender el presente. Definitivamente. Gracias, Rafael. Ha sido un gusto conocer detalles de lo que es este libro, la narrativa, la forma, la investigación que ustedes han hecho durante 3 años y ahora finalmente está ya y va a estar a disposición de todos. Esperamos podernos ver en 14, estoy viendo la fecha, 14 de octubre. Y bueno, gracias, Rafael. Gracias a ti, Judy, por la entrevista, por conversar tan interesante contigo. Y bueno, sí, efectivamente, pues me va a encantar estar esos pocos días en Santa Cruz, ¿no? En los que voy a atravesar por la Gabriel. Y invito especialmente a los estudiantes a que en la mañana del viernes 14 se puedan pasar por el campus de la Gabriel, ahí entre las calles México y Venezuela. Y el libro va a estar ahí disponible. Me parece que cuesta 100 bolivianos, espero no equivocarme. Y bueno, creo que va a ser una lectura interesante, amena. Tiene la cualidad de que también un periodista participó en ello y eso hace que no sea un libro pesado, árido, sino que se pueda leer de un tirón. Sobre un barril de pólvora, definitivamente ese libro y por supuesto invitados todos. Gracias, Rafael. Nuevamente hacemos una pausa.